sabe aprovechar. Si lo sabe aprovechar, y eso le vamos a preguntar, entre otras cosas, a Marina Salzman, que es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo Por andan? favor, un placer. Bien. ¿Cómo ves vos todo esto? Que justamente si podés llegar a estar en el Congreso de la Nación, en alguna de estas comisiones investigando lo que pasó con las coimas de Andis. Fundamental. Nuestros diputados están impulsando estas comisiones, primero cuando fue lo de la estafa Libra, que por ahí fue un escándalo de corrupción un poco más difícil de transmitir y de que se entienda, y ahora con lo que está pasando con lo que pasó con el director de la Andis, que ya renunció, o bueno, lo echaron, dependiendo cómo se lo evalúe, que es un escándalo creo que sin precedentes, porque encima se da a conocer justo en el momento en donde se estaba debatiendo el tema de la ley de emergencia en discapacidad, el veto del presidente. Entonces, por supuesto que para los argentinos es muy grave porque, ¿cómo es? No había dinero para las personas con discapacidad, los estabas haciendo auditar y demás, pero sí había para llevarse $500.000 por mes de coimas, digamos, ¿no? Entonces, por más de que el gobierno actualmente esté queriendo naturalizar o de alguna manera como justificar el accionar, todos sabemos que esto es muy grave y que son los diputados de Unión por la Patria actualmente los que están impulsando estas comisiones para poder investigar lo que sucedió y llegar al fondo de toda esta cuestión, que pareciera ser como la punta del ovillo, ¿no? Como que uno empieza a tirar del hilo y no sabe hasta dónde puede llegar. Están todos implicados. Están todos los ministros. Están implicados y además, digo, si hicieron esto con el dinero de los recursos de un área que tiene que trabajar con las personas con discapacidad, no me quiero imaginar lo que puede haber llegado o lo que esté sucediendo en otras áreas del Estado Nacional, sinceramente. Sí, en esto que decías de la punta del hilo, del ovillo, me comentaban que hay una posibilidad que este jueves, que es la primera reunión después de todo el lío que hubo con el empate en la Comisión Libre y demás, de que se crucen ambos temas. Más que nada, hay que ver si efectivamente se ponen de acuerdo con toda la oposición, porque este sería un planteo de Unión por la Patria. Podría llegar a venir alguna citación al Congreso Nacional que esté enmarcado en la causa Libra, pero que también tenga algún vínculo. Que haya algún tipo de vínculo. Exactamente. Así que esta semana también va a ser, digamos, muy, muy importante en el Congreso, en este momento histórico, político, donde claramente el gobierno elige como adversario al Congreso. Sí, totalmente, y a mí me parece que, bueno, en ese sentido es muy importante que desde Fuerza Patria podamos hacer una muy buena elección ahora el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, un poco por lo que comentaban ustedes, porque bueno, ese es el empujón que necesitamos inicialmente para después hacer una muy buena elección el 26 de octubre con las candidaturas a diputados nacionales, porque necesitamos diputados que defiendan a los argentinos y que, bueno, que puedan ser la voz de millones de personas que no tienen ese lugar y que necesitan que los defendamos y que sepamos bien qué es lo que está sucediendo con todo esto, que es gravísimo y que además pienso mucho en quienes confiaron, ¿no?, en el presidente y que se están sintiendo completamente defraudados y estafados. Nosotros ya lo veníamos diciendo por un montón de cuestiones. Él prometió que el ajuste lo iba a pagar la casta, y bueno, resulta que el ajuste lo tienen que pagar los jubilados, a quienes no les quiere aumentar ni el 12%, lo tienen que pagar las personas con discapacidad, que tienen congeladas las prestaciones hace 1 año y medio, lo tienen que pagar los estudiantes universitarios porque no está, porque frena el tema del presupuesto universitario. Entonces, bueno, ya el ajuste pareciera ser que la casta no lo paga, lo pagan la enorme mayoría de los argentinos. Y encima ahora nos enteramos que el Estado al cual él dice odiar, el Estado al cual él dice no sirve para nada, hay que achicarlo, parece ser que a él le sirve bastante para hacer negocios, ¿no? A su hermana, a los Menem. Entonces es un Estado que para transformarlo en una asociación delictiva, al presidente le sirve bastante. Bueno, realmente es una asociación delictiva el Estado, parece, con Milei a la cabeza. Y lo que pasa es que lo que estamos viendo es que lo está utilizando para eso, lo está utilizando para enriquecimiento ilícito. Es muy grave y está involucrada su hermana. ¿Pero puede ir preso el presidente, pensás? Y si la investigación judicial continúa y llegan al presidente,
Ayer sucedió algo que lo deben haber visto, digamos, ese fallido de... Sí, lo comentamos acá, creo que lo pasamos recién. En el que él dice, les estamos sacando los choreos, una cosa así. Estamos afanando los choreos. Y bueno, medio como que se mandó preso solo, ¿no? Como diciendo, esto es parte de nuestra política, es achicar el Estado para los que más lo necesitan y utilizar el Estado para enriquecernos nosotros, para hacer política, para lo que ellos consideren. Tiene que continuar la investigación judicial de todas formas, por supuesto. Yo pensé que por ahí la reacción hubiese sido más rápida en retirar a quienes estaban directamente involucrados en lo que ya sabemos, ¿no? Su hermana y los Menem. Ahora, vos decís, esto es dinero de la gente que está robando, que es evidente, digamos, es dinero de la Agencia de Discapacidad que pagamos todos con nuestros impuestos, es dinero nuestro que se están robando. Exacto. Ahora, vos sos de Fuerza Patria, venís del Frente Renovador, donde está Sergio Massa, que fue ministro de Economía, el ministro de Economía de la inflación, del 12%, que también es dinero nuestro, que, según el presidente, nos sacaban del bolsillo a través de la inflación, el impuesto inflacionario. O sea, Massa es el ministro de la inflación que también nos hacía perder poder adquisitivo. ¿O sí, no? De todas formas, el salario de los trabajadores nunca estuvo peor que ahora, ¿no? Es verdad que tuvimos muchísimas dificultades económicas durante el gobierno de Alberto Fernández. Massa asume en un momento muy complicado. Sí, pero disparó la inflación al 12%. Sí, en un contexto donde teníamos muchísimas restricciones del Fondo Monetario Internacional, muchísimos condicionamientos que este gobierno no tiene, y a la vez, bueno, vamos a recordar la sequía, en donde no nos estaban ingresando los dólares suficientes, y lo que intentó hacer Massa, no sé si recuerdan también en esos últimos meses de gobierno, fue de alguna forma aliviar el bolsillo de los argentinos a través de la quita del IVA, a través de la quita del impuesto a las ganancias para quienes tenían mayores ingresos, desde ya que también le faltó tiempo. Y se puso al hombro una campaña porque quería ser presidente de la nación justamente para ordenar la macroeconomía, pero en un orden macroeconómico en donde puedan todos los argentinos y argentinos entrar, ¿no? Pero vos decís no que un orden hubiera macroeconómico. bajado la inflación, Massa, no hubiera seguido disparándose. Por supuesto, eventualmente me parece que el objetivo de un gobierno Massa presidente era hacer un orden de la economía, pero de la economía, de la macroeconomía y de la microeconomía. Porque la economía de los argentinos de a pie también es importante. Jamás un ajuste llevado adelante, digamos, un ajuste de cuentas en términos fiscales, de ordenar, que creo que desde el peronismo había un acuerdo de que había que avanzar en ese sentido, hubiese sido a costa de los ingresos de los jubilados. Recordemos que Massa fue el que impulsó la moratoria estando a cargo del ANSES, y hoy tenemos un gobierno que nos dice que una persona que trabajó toda su vida, que no tiene los aportes jubilatorios porque tal vez su patrón no se los hizo o su empleador no se los hizo, no merece tener una jubilación. Eso es lo que nos está diciendo este gobierno. Ahora, nosotros los peronistas creemos que la economía hay que ordenarla, pero tiene que ser un orden que nos pueda incluir a todos. Pero ¿y crees que hay discusiones que están pendientes? O sea, yo entiendo el punto respecto de la moratoria y estoy de acuerdo. Ahora, también hay una discusión que es mucho más amplia, que es, bueno, ¿es sustentable el sistema previsional? ¿Es posible que conversen las distintas fuerzas políticas para encontrar una solución a un problema que es mucho más grande que la moratoria, que el aumento del 7% sí. de los jubilados? Es un problema vinculado a el trabajo también, digamos. Por supuesto, sí. Lo primero que pareciera tenemos que que todo hacer... el tiempo estamos en discusiones muy chiquitas y nunca se pueden trascender para poder tener conversaciones un poco más serias y estructurales, y entonces termina pasando que, bueno, llega un gobierno que te dice, listo, vamos a arrasar con todo, y después de octubre ganamos y se vienen las otras reformas, ¿no? La reforma previsional, la reforma impositiva, que es lo que dice el gobierno de Javier Milei. La reforma laboral. Claro. Lo que pasa es que, a ver, hay un montón de debates que hay que dar en la Argentina. Me parece que tenemos que partir de una base que es que la Argentina necesita crecer económicamente. Uh-huh. Primero tenemos que crecer. Y en ese marco de crecimiento económico, que desde nuestro punto de vista, ese crecimiento económico tiene que ser de la mano de la industria, por uh-huh. supuesto, uh-huh. digamos que es un motor fundamental de la economía argentina, que es la que genera empleo. Entonces, nosotros ahora estamos viviendo la destrucción de nuestro entramado productivo. Y la provincia de Buenos Aires lo sufre particularmente. El otro día leía un informe de la provincia de Buenos Aires que decía que se destruyeron 15.000 unidades productivas. Sí, bueno, eso nivel nacional. Eso impacta en el empleo, eso impacta en pymes que cierran, que no vuelven a abrir.
Entonces, primero tenemos que darnos un debate de quiénes somos en la Argentina, desde el peronismo, pero desde otros sectores políticos también, los que queremos que la Argentina empiece un sendero de crecimiento económico de la mano de la industria que genere empleo, y a partir de ahí sí podemos discutir otras cuestiones, pero por supuesto que el sistema previsional se va a desfinanciar si lo que sucede es que hay destrucción de empleo y no hay generación de empleo. Sí. Ahora, este modelo económico deja a la gente afuera del trabajo y además te dicen, no sé, arréglatelas. Cuando llegues a la edad jubilatoria a los 65 años, fíjate, si vos viviste de changa toda tu vida, y bueno, la verdad no sé, arréglatelas. Y si son héroes los que evaden impuestos, nadie paga los aportes jubilatorios tampoco, ¿no? Ahora, vos sos candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria, compartís lista con Grabois. Sí. Y Grabois, más de una ocasión, ha atacado directamente a Sergio Massa, que es el que te representa a vos dentro del Frente Renovador. ¿Qué se siente compartir lista con una persona que ataca a tu jefe? ¿Han hablado, han acordado quizás algún punto en común para poder justamente conformar la lista? ¿O mira, yo lo que siento integrando la lista de Fuerza Patria a nivel nacional es una enorme responsabilidad, porque me parece que es un lugar que bueno, representa a un montón de sectores de la militancia del peronismo y necesariamente siento esa responsabilidad de ocupar este lugar con convicción, con coraje, con profesionalismo. Me parece que la lista a la que llegamos es una lista que expresa a muchísimos sectores. Me parece que es una lista muy buena. Creo que además es una elección legislativa en la cual es positivo que estén expresiones del amplio campo nacional y popular, del peronismo y demás, porque todas las personas que integramos la lista de Fuerza Patria sabemos que vamos a trabajar para ponerle un freno a Milei, independientemente del sector del cual cada candidato venga. Y en ese sentido me parece que tenemos que empujar todos juntos y bueno, que hay algunas diferencias que van a existir siempre, pero creo que todos tenemos muy claro cuál es el objetivo, y doy fe de que todas las personas que estamos en esa lista vamos a trabajar en el Congreso para ponerle un freno a Milei y para defender a la mayoría de los argentinos, que es lo que hay que hacer. ¿Y no te hubiera gustado también que la integre Massa? ¿A la lista? A la lista. Bueno, a mí Massa como dirigente obviamente me encanta, pero él dijo desde hace bastante ya que la prioridad era la unidad y que no tenía que ver con personalismo, de quién encabeza, quién está al frente, y fue coherente con eso. Entonces, él, para priorizar la unidad, no era una opción que encabece la lista. De todas formas, no sé tampoco si él lo consideró, sinceramente. Me parece que era más una cuestión nuestra del Frente Renovador de querer impulsar su candidatura porque conocemos su trabajo y porque además sabemos, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, lo bien que trabajó. Pero en ese sentido, me parece que él trabajó mucho para que podamos conseguir esta lista de unidad, y creo que se vio reflejado en que están todas las expresiones contempladas y bueno, hay una lista con muchos sectores también que vienen del sindicalismo, que creo que tienen que ver con esto de que se va a venir la discusión de la reforma laboral, y es muy importante que haya diputados que defiendan el trabajo argentino. Claro, no solamente los representantes de los empresarios en el Congreso. ¿Y cuál te gustaría que sea tu aporte ahí en el Poder Legislativo? Bueno, particularmente trabajo el tema laboral también, y estamos con un proyecto respecto a la economía de plataformas, al trabajo de los Rappi, los Uber y demás, que me gustaría poder, sé que hay otros diputados que ya han presentado proyectos, pero me gustaría poder lograr un consenso respecto, en términos generales, a el trabajo informal. Bien decías hace un ratito que, bueno, tenemos el 42% más o menos del trabajo hoy en día en la Argentina en la informalidad, y eso es algo que desde el peronismo sinceramente tenemos que darnos un debate muy serio y transformar, y me encantaría que mi aporte en el Congreso pueda ser en ese sentido, pensar herramientas que nos permitan pensar en nuevos derechos para estas nuevas modalidades de trabajo que se están extendiendo. Me acordé, perdón, mientras estabas hablando, que el Chivo Rossi tenía un proyecto, yo no me acuerdo ahora si lo materializó. No, para que los monotributistas cobren aguinaldo. Sí. Bueno, por ejemplo. No llegado, creo que no se materializó. En campaña fue eso, cuando era candidato a vice. Sí, bueno, hay un proyecto de ley que no vio la luz, que tiene que ver con las licencias parentales, por ejemplo, que la ley de contrato de trabajo tiene, que es de los 70, son 2 días para los padres y 90 días para... Hace 4 meses. Ah, bueno, sos padre, yo también, mi hija tiene 14 meses.
Y además tuvimos una situación... Es el padre de 2 días. Sí, se 2 días, literal. Y bueno, sabemos lo difícil que es eso en cuanto a la organización familiar. Hay una crisis de natalidad, nadie quiere tener hijos y no se nos ocurre cambiar una legislación que encima el proyecto de ley que está presentado en el Congreso, al menos el último que se presentó durante el gobierno de Alberto Fernández, contempla también que haya licencias para monotributistas. Uh-huh. También tiene que haber un incentivo para el monotributo. Entonces, en ese sentido me parece que está bueno si vos sos monotributista y además te podés tomar una licencia y además tenés acceso a una buena obra social y demás, bueno, eso puede generar para quienes obviamente prestan servicios, ¿no? No el monotributo como relación laboral de dependencia encubierta. Exacto. Claro. No, sí, es importante eso, tal cual. Y me parece que está bueno entonces ese tema como para debatirlo, cuando en realidad lo que trata de imponer la agenda del gobierno es al revés. Trabajá, ¿para qué querés tiempo libre? Trabajá más horas, más días, que es lo que termina pasando también, ¿no? Porque sí, tenemos 2 trabajos, 4 trabajos. Para llegar a fin de mes. Para llegar a fin de mes. La sobreexplotación laboral. Ojalá que podamos llegar a un punto en el que los argentinos tengamos un trabajo, ese trabajo nos alcance para vivir y podamos tener tiempo para pasar con nuestra familia, para hacer cosas recreativas y que no todo tenga que ser inventarnos un montón de trabajos para llegar a fin de mes. El gobierno va por la reforma laboral, pero sabemos que eso no funciona en la Argentina. No funciona en la Argentina y no funciona en ningún lado, además. Ellos quieren flexibilizar como las puertas de ingreso y egreso del mercado de trabajo. Bueno, ¿sabés lo que va a pasar? Pero no hay una reforma laboral. Van a salir más de los que van a entrar. Pero no hay una reforma laboral de hecho ya. O sea, bueno, un poco sí, un poco. Y además ya está presente en el decreto que él firma, ni bien asume, y en la ley bases. Lo que pasa es que yo entiendo que quieren ya, porque todo eso fue judicializado. Todo eso fue judicializado frente a pedidos que hizo la CGT, la CTA. Entonces, me parece que uno de los puntos claves es que quiere eliminar las indemnizaciones. Eso... lo dijo. Lo dijo y encima formaba parte del proyecto de reforma laboral de Macri. Claro. De los 3 proyectos de reforma laboral de Macri que no vieron la luz, en parte creo que porque hubo tanto conflicto con la reforma previsional que los dejaron en cartera porque dijeron, no podemos aguantar más conflicto en la calle. Que también eso... La Argentina tiene una historia del movimiento obrero muy organizado y es difícil también presentar ciertas reformas en un contexto en el que, como les digo, se están destruyendo puestos de trabajo. No, claro. Para cerrar, me imagino estás haciendo recorrida, ya estás caminando en la calle como candidata. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dicen los vecinos cuando te ven, cuando les contás? ¿Te hablan de la inflación de masa, que es lo que te pregunté recién? ¿Te hablan de la estafa ahora de los medicamentos de Milei? ¿Te hablan de que no llegan a fin de mes? ¿Qué te dicen? Sí, la realidad es que, sobre todo en las mujeres, voy a decir, hay una preocupación muy grande con la situación actual. Y creo que es porque las mujeres somos las que estamos más, en algún punto, en contacto con el Estado, ¿no? Somos las que llevamos a los chicos al colegio muchas veces, somos las que tenemos que ir a pedir un turno en el hospital. Y como Milei viene destruyendo justamente todas estas instituciones, desfinanciando los hospitales, desfinanciando las universidades, cortando todos los programas que había, por ejemplo, del Ministerio de Educación de la Nación, los programas de educación de adultos y demás, tenemos muy claro, creo yo, las mujeres, que este no es un gobierno que cuida a los argentinos. Entonces, ahí, en ese sector, lo veo muy claro. Y sí, creo que lo que más se está escuchando también es cierta desilusión. Porque en algún punto, hasta hace un tiempito por ahí había como una esperanza, ¿no? De que, bueno, en algún momento esto repunta, en algún momento vamos a hacer un sacrificio, nos vamos a ajustar, nuestras familias nos vamos a ajustar. Para estar mejor después. Y ese después nunca llega. Entonces, mucha gente se está empezando a preguntar, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo ese sacrificio? ¿Cuánto más nos va a pedir? ¿Eso te dicen? Y sí, y además, ¿cuánto más nos va a pedir si encima se la están llevando? Claro. ¿Cómo, no? Eso es muy grave en términos de la subjetividad del votante, ¿no? Es como, a mí me estás pidiendo un sacrificio enorme, pero ustedes están robando y encima no se quieren hacer cargo. En ese sentido, yo lo que noto es mucha desilusión en quienes habían acompañado originalmente al gobierno de Milei y bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar una voz también de esperanza, ¿no? De frenar a Milei, pero también de ser capaces de ofrecer una alternativa.
Gracias, Marina, por gracias venir a acá ustedes, muy y amables. charlar con nosotros. Un placer. Marina Salzman, candidata a diputada nacional, entonces por Fuerza